Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, es para mí un honor el dirigirme a la Cámara, por excelencia, representante de la democracia europea. Es para mí un honor dirigirme a sus señorías en un momento tan crítico para mi país, para Grecia y también para la eurozona y para Europa en general. Ahora mismo me dirijo ante ustedes tras haber transcurrido apenas unos días después del veredicto muy claro del pueblo griego. Tras esta decisión que tomamos para que fuera el pueblo griego el que pudiera dar su opinión y pudiera participar de manera activa en las negociaciones. Después, pues, de la pronunciación de este veredicto por parte del pueblo griego, nos encontramos en una posición para seguir negociando de manera que encontremos una solución sostenible y justa al problema griego, sin cometer los errores del pasado que condenaron a la economía griega. Tenemos que dejar atrás la austeridad que no nos lleva a ninguna parte y que hace que la economía esté encerrada en un círculo vicioso de depresión y que ha llevado también a una gran depresión al pueblo griego. La valiente decisión del pueblo griego, en unas condiciones de enorme presión, se habían cerrado los bancos, los medios de comunicación aterrorizaban a la opinión pública diciéndole que si votaban que no estarían rompiendo con Europa. Pero me encuentro aquí ante el templo de la democracia y creo que estoy aquí para exponer argumentos y que se me responda también con argumentos, no con otras cosas. Bueno, como les comentaba, la valiente decisión del pueblo griego no supone una ruptura con Europa, no es eso lo que se ha decidido, sino que lo que se quiere es volver a los principios fundadores de la unificación europea, a los principios de la democracia, de la solidaridad, del respeto mutuo y de la igualdad. Se trata de un mensaje clarísimo. Se trata de un mensaje clarísimo, insisto, a saber que Europa, la Unión Europea, o es democrática o si no va a tener enormes dificultades para sobrevivir en la coyuntura tan complicada por la que atravesamos. La negociación que tiene que concluir entre el gobierno griego y sus socios exige que se vuelva a confirmar el respeto doble por parte de Europa, tanto de sus propias reglas de funcionamiento, así como de las decisiones democráticas que toman nuestros pueblos. Mi gobierno, yo personalmente y todo mi gobierno, asumimos el poder hace más o menos 5 meses y medio. Sin embargo, los programas de rescate llevan en vigor más o menos 5 años y medio. Yo asumo totalmente la responsabilidad por lo que ha ocurrido en estos 5 meses y medio, más o menos. Sin embargo, he de ser sincero y hemos de darnos cuenta de que la mayor parte de la responsabilidad por el callejón sin salida en el que se encuentra la economía griega ahora mismo y el conjunto de Europa por las decisiones que se han tomado no se refieren a los últimos 5 meses y medio, sino a los 5 años y medio en los que se han venido aplicando los programas de rescate que no han contribuido a que salgamos de la crisis. Y quisiera asegurarles, independientemente de si los esfuerzos de ajuste han sido acertados o no, hay una cosa que está clara, y es que durante estos 5 años y medio el pueblo griego lleva esforzándose por que haya un ajuste de su economía, lo que ha llevado al agotamiento
de la sociedad. Por supuesto que este esfuerzo no se ha realizado tan solo en Grecia y yo, desde luego, respeto totalmente los esfuerzos y sacrificios que han también realizado otros países donde se han aplicado programas de austeridad. Sin embargo, en ningún otro lugar estos programas han sido tan duros y han durado tanto como en Grecia. Creo que no estoy exagerando cuando afirmo que mi país, a lo largo de los últimos 5 años, se ha convertido en una especie de laboratorio de ensayo de la austeridad. Sin embargo, yo creo que todos hemos de admitir que este experimento ha fracasado. Estos 5 años han visto cómo se ha disparado el paro, así como la pobreza y la exclusión social, al mismo tiempo que ha aumentado la deuda pública. Al principio de la crisis estábamos en un 120% del PIB, mientras que ahora estamos en el 180%. La mayoría del pueblo griego, independientemente de nuestras valoraciones, esta es la realidad y la tenemos que admitir, la mayoría del pueblo griego considera que no tiene alternativa. Lo único que puede hacer es exigir que se le saque de este callejón sin salida. Y este anhelo, que además se ha manifestado de la manera más directa y democrática, tenemos que materializarla como gobierno. Reivindicamos un acuerdo con nuestros socios que nos permita salir de manera definitiva de la crisis, que demuestre que de verdad al final del túnel hay luz. En esta solución se tienen que prever una serie de reformas creíbles y necesarias, nadie lo niega, pero al mismo tiempo los pesos tienen que recaer en los que pueden asumir ese peso y no como hasta ahora, puesto que esos agentes se han visto protegidos por las instituciones y, sin embargo, es un peso que ha recaído en los hombros del pueblo que está totalmente agotado y ya no puede levantar ese peso. También tiene que haber una redistribución. Tiene que haber políticas de redistribución que vayan en beneficio de las capas más bajas y medias de la población. Nuestra propuesta hacia nuestros socios incluye una serie de reformas creíbles que se basa en esta redistribución de los pesos y de las cargas, que prevé un nuevo impulso al crecimiento, que prevé una cobertura suficiente de las necesidades financieras del país, al mismo tiempo que prevé que haya un programa de crecimiento fuerte y rápido, porque si no, no vamos a salir nunca de la crisis. Y nuestro primer objetivo ha de ser el de la lucha contra el desempleo y el lanzar o dar un nuevo impulso al espíritu emprendedor. Tiene que haber un compromiso inmediato para que podamos poner en marcha un diálogo de fondo para hacer frente al problema también de la sostenibilidad de la deuda griega. No podemos hablar con tabúes, tenemos que mirar a la realidad a los ojos y tenemos que optar por soluciones que tengan en cuenta la situación en la práctica, aunque sea una situación muy difícil. En la cumbre de ayer y en el Eurogrupo enviamos una propuesta con estas características y también nos dirigimos al MEDE. Nuestras propuestas se concretarán a lo largo de los próximos días y esperemos que en los próximos días consigamos responder a las necesidades y exigencias de esta coyuntura tan grave, en beneficio tanto de Grecia como de Europa. Y hemos de tener en cuenta los intereses tanto económicos como geopolíticos de Europa en este sentido. Y yo quisiera dejar una cosa meridianamente clara. La propuesta del gobierno griego para la financiación de sus necesidades y para la reestructuración de su deuda no tienen como objetivo el que haya una carga adicional para el contribuyente europeo. El dinero que se le ha dado a Grecia, hemos de ser sinceros, nunca le ha llegado al pueblo griego. Son fondos que se dieron para que se salvaran los bancos griegos y europeos, pero nunca le llegaron al ciudadano
griego. Y además, desde agosto de 2014, Grecia ha tenido que pagar plazos a sus acreedores para el programa que venció el 30 de junio. Estamos hablando de 7.200 millones de euros que hemos sufragado, y no era nuestro gobierno el que estaba en el gobierno entre agosto de 2014 y enero de 2015. El programa no se estaba poniendo en práctica, y no porque tuviéramos la situación actual política, sino porque el programa, antes como ahora, no está siendo objeto de un consenso. Tenemos que tener un programa que pueda ser objeto de un consenso social y político para su puesta en práctica. Señorías, durante este mismo periodo, Grecia ha estado negociando para conseguir que se le dieran estos 7.200 millones de euros, y al mismo tiempo que pedíamos estos 7.200 millones de euros, tuvimos que pagar a los mismos acreedores 17.500 millones de euros, que ha sido dinero del que se ha tenido que privar al pueblo griego. Señorías, a pesar de todo lo que les he comentado, no soy de esos políticos que defienden que de todos los males del país son culpables los extranjeros perversos. Grecia ha llegado prácticamente a la quiebra, porque durante muchísimos años los gobiernos que ha tenido han creado un Estado clientelista, han permitido la corrupción y también el que hubiera un conflicto de intereses entre el poder económico y el político, y no tomaron ninguna medida para frenar la evasión fiscal de los más ricos. Según un estudio de Credit Suisse, el 10% de los griegos dispone del 56% de la riqueza nacional, y este 10% de los griegos durante el periodo de la crisis y de la austeridad no ha contribuido en absoluto a salir de la crisis, ni ha tenido que soportar un peso tan grande como ha tenido que soportar el 90% del país. Las medidas que se han tomado hasta ahora no han conseguido sus objetivos, han sido un fracaso. Las medidas del programa y del memorando no han conseguido mejorar los ingresos fiscales. Ninguna de las reformas propuestas ha conseguido que se terminara con el conflicto de intereses tan grande que lleva dándose en nuestro país desde hace décadas entre los oligarcas y los bancos y los políticos. No se ha conseguido mejorar la eficacia de la maquinaria de Estado, que funciona teniendo en cuenta los intereses privados y no el bien común. Desgraciadamente, estas propuestas ahora mismo están en el centro de la actualidad. Sin embargo, nuestras propuestas lo que persiguen es que haya unas reformas de verdad del funcionamiento del país, que rompan con el antiguo sistema político. Tenemos que hacer frente de manera eficaz a las estructuras de oligopolio que existen en los cárteles de la economía griega, en mercados que no funcionan bien, y
Hay que luchar contra la evasión y el fraude fiscal, al mismo tiempo que fomentamos el empleo. Estas son las prioridades de nuestro Gobierno y, por supuesto, esperamos que en el acuerdo con nuestros socios también se contemplen estas prioridades. Hoy estamos ante ustedes con un mandato muy claro y rotundo del pueblo griego y no estamos aquí para entrar en colisión con Europa, sino que queremos cambiar las mentalidades y propuestas que han llevado al traste a nuestro país. Señorías, estamos en un momento crucial. Lo que se haya venido a llamar crisis griega, en el fondo representa la impotencia colectiva de Europa a la hora de encontrar una solución a esta crisis de la deuda que se autoalimenta. Tiene que haber una solución para este problema que es europeo y no solo griego. Estamos hablando, pues, de un problema europeo y por eso necesitamos encontrar también una solución europea. La historia de Europa es una historia de conflictos, pero al final se consigue siempre llegar a un terreno de entente. También es una historia de ampliaciones y de acuerdos de unidad y no de división. Por eso hablamos de una Europa unida. No permitamos que se convierta en una Europa dividida. Ahora mismo pedimos que se alcance un acuerdo equilibrado, evitando un momento de ruptura histórica. Yo creo que todos nos damos cuenta de lo crítico de este momento y vamos a responder asumiendo nuestra responsabilidad histórica. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Yo creo que esta sesión tendría que haberse celebrado hace mucho tiempo, porque el debate que aquí celebramos hoy no se refiere únicamente al futuro de Grecia, sino también al futuro de la zona euro. Y, en efecto, este debate no puede celebrarse en salas a puerta cerrada. Esa es nuestra responsabilidad, por supuesto. Durante 5 meses las negociaciones se han desarrollado en salas a puerta cerrada. Pero es una cuestión política la de saber a dónde va a llevar todo esto. Y hoy, después de este debate tan constructivo y estos diálogos que desde luego no han supuesto un enfrentamiento entre países, sino con un contenido profundo, sustancial, respeto a todos los puntos de vista e incluso los puntos de vista que tienen una retórica, digamos, polémica. Quisiera añadir también que estoy enteramente de acuerdo con el punto de vista según el cual el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un papel más activo. Me pregunto cómo es posible que hayamos dado mandato a 3 instituciones, la Troika, por supuesto la Comisión, por supuesto el Banco Central Europeo, puesto que es el que paga, pero cómo es posible que hayamos dado mandato en la Troika como responsable para las decisiones al Fondo Monetario Internacional y que no sea la institución por excelencia de la democracia, el Parlamento Europeo, el que desempeñe un papel fundamental. Quisiera señalar con toda franqueza que si en este asunto el debate de negociación se hubiera celebrado exclusivamente entre la parte griega y la Comisión, creo
que habríamos dado con una solución y un acuerdo hace ya bastante tiempo. Pero, por suerte o por desgracia, no sé, hemos tenido que negociar. Tenemos un procedimiento de negociación y se pueden escuchar los argumentos y luego rechazarlos, pero tenemos la obligación de discutir, por una parte, el gobierno griego y por otra parte, tres instituciones distintas que a menudo además tenían propuestas y opiniones divergentes entre sí. Eso es un dato de hecho. Bueno, ahora quisiera volver al fondo de la cuestión y quisiera responder a algunas de las argumentaciones que aquí han surgido. En primer lugar, si Grecia ha presentado propuestas creíbles o no, eso habrá que decidirlo, pero desde luego hemos hecho propuestas. Hemos presentado 47 páginas que dan resultado, en nuestra opinión, de un proceso de negociación muy largo y costoso. Por desgracia, la imagen que ha aparecido aquí es que Grecia no ha presentado nada. El lunes, Grecia volvió a comparecer con un nuevo texto, con nuevas propuestas que se aceptó como base de discusión por las tres instituciones. Eso fue el lunes. En estas propuestas, naturalmente, nos comprometimos con mucha firmeza. Nos comprometimos a asumir los objetivos presupuestarios previstos porque reconocemos y respetamos las reglas de la eurozona. Pero mantenemos el derecho de opción de que nosotros, un gobierno soberano, elijamos cómo distribuir el peso fiscal de forma que se puedan alcanzar los objetivos previstos. Y yo creo que este es un derecho soberano de un gobierno, el de escoger, el de decidir aumentar la fiscalidad de las empresas para no recortar las pensiones mínimas. Si esto no es un derecho de un gobierno soberano, pues, en fin, cómo encontrar medidas equivalentes para alcanzar los objetivos, pues entonces es que quizá tenemos una visión completamente antidemocrática. Los países sometidos a un programa de ayuda ni siquiera deberían celebrar entonces elecciones. Los gobiernos deberían nombrarlos directamente gobiernos tecnócratas, solamente técnicos y que decidan ellos. Pues bien, quisiera informar a esta Cámara de que tienen ustedes razón. En Grecia ha habido en el pasado distorsiones que deben superarse, como la cuestión de las pensiones, jubilaciones anticipadas. Y es verdad que quizá deberían abolirse las pensiones anticipadas en un país que se encuentra en situación desastrosa. Y las reformas son fundamentales e indispensables, porque la única forma que nos permite tener un superávit y un déficit, y no un déficit, es eso. Ahora mantenemos nuestro criterio sobre nuestra capacidad de decidir cómo subdividimos ese peso dentro del país, y creo que nadie puede estar en desacuerdo con ello. Distinguidos parlamentarios, si aquí también se ha escuchado una pregunta: ¿tienen ustedes un plan secreto para sacar a Europa de la eurozona? Yo responderé abiertamente. Durante toda la semana pasada, la abrumadora mayoría de las declaraciones de los políticos y funcionarios europeos decían que el no en el referéndum supondría automáticamente la salida del euro. Y esto lo sabían muy bien los ciudadanos cuando acudieron a las urnas. Y a pesar de ello, se alcanzó un resultado que ha contrariado a muchos. Si el objetivo hubiera sido sacar a Europa del euro, no habría hecho de inmediato
las declaraciones que hice tras el cierre de las urnas, porque interpreté el resultado de las urnas no como un mandato para acabar con Europa, sino como un mandato para negociar y llegar a un acuerdo más sólido, un acuerdo sostenible económicamente y socialmente. Este es mi objetivo. Yo no tengo ningún plan secreto. Les estoy hablando con el corazón en la mano. Por último, quisiera decir a los que han utilizado la retórica más encendida, hablando de nuestra incapacidad de responder a la solidaridad que han mostrado otros europeos, pues les respondo que naturalmente el préstamo es una forma de solidaridad, no lo discutimos, pero nosotros queremos un programa sostenible justamente para poder pagar estas deudas. Y cuando pedimos una reducción de la deuda, la pedimos justamente para poder devolver, restituir el préstamo y no vernos obligados continuamente a que nos presten más dinero para volver a devolver las deudas. Por tanto, señor Weber, el máximo momento de solidaridad en la historia europea fue en 1953, cuando su país, devastado y abrumado por las deudas después de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí se mostró la máxima solidaridad en Londres en el 53 por parte del resto de Europa con la decisión de cancelar el 60% de la deuda alemana con una cláusula de desarrollo. Ese fue el momento máximo de solidaridad de la historia europea contemporánea. Guy, que es amigo mío, nos conocemos, tenemos una excelente relación, pues Guy se preguntaba justamente con qué reformas piensan avanzar. No han hecho nada. Yo le respondo, en estos 5 meses es cierto que más que gobernar hemos estado negociando en condiciones de asfixia financiera. Nuestra preocupación primaria ha sido cómo mantener viva la economía griega, pero a pesar de ello sí que hemos hecho algunas cosas, querido Guy. Nosotros, después de 5 años, somos, bueno, mejor dicho, en 3 años, somos los que hemos abierto la famosa lista Lagarde, una lista que algunos ministros de ministros anteriores habían encerrado en un cajón. Somos nosotros también los que llevamos ante los tribunales a muchos evasores fiscales, cosa que los gobiernos anteriores no habían hecho. También fuimos nosotros los que procedimos a un acuerdo con Suiza para lograr que los griegos que se han llevado el dinero al exterior pagaran impuestos. También fuimos nosotros los que lanzamos una ley para limitar las triangulaciones financieras. Ningún otro gobierno lo había hecho. También nosotros pedimos a los propietarios de los medios de comunicación que pagaran los impuestos. Ningún otro gobierno lo había hecho. También nosotros fuimos los que reforzamos los controles aduaneros para acabar con el comercio clandestino, el contrabando. Es cierto que tenemos que hacer mucho más, pero es que no hemos tenido tiempo de hacer mucho más. Y pedimos el apoyo de ustedes para poder cambiar a Grecia. Es una responsabilidad común nuestra la de cambiar Grecia, y sobre esto nos van a juzgar. Como conclusión, les diré que todos nos damos cuenta de que el debate no se refiere a un solo país. Se refiere más bien al futuro de nuestra común construcción europea. Aquí chocan 2 estrategias diferentes sobre el futuro de Europa. Hagámonos todos cargo de nuestras responsabilidades. El gobierno griego, a pesar de las divergencias ideológicas y a pesar de todo lo que ocurre dentro y fuera de Grecia, tiene capacidad para unir estas fuerzas. Y todas las fuerzas políticas en Grecia se han puesto de acuerdo sobre un marco, y sobre la base de este marco
presentaremos nuevamente propuestas concretas para un acuerdo sostenible y equitativo con reformas creíbles. Como conclusión, añadiré una cosa más. Han hablado muchos de tragedia griega. Yo respeto las leyes que rigen la Unión Europea y la Eurozona, porque sin leyes no se va a ninguna parte. Pero puesto que hablan de tragedia griega, uno de los principales protagonistas de la tragedia griega, Antígona, cuyo autor era Sófocles, nos ha demostrado que hay momentos en los cuales una ley superior a la de los hombres es el derecho de los hombres. Y yo creo que este es un momento en que eso puede aplicarse.